Buen día. En esta ocasión voy a explicar la actividad técnica 2. Esta actividad técnica 2 se va a dividir en 4 partes. La parte 1 va a ser el applet de retardo de transmisión y de propagación, el cual nos pregunta, ¿bajo qué circunstancias el inicio del paquete alcanza al receptor antes de que su transmisión haya terminado? Esto es para cuando el retardo de transmisión es mayor al retardo de propagación, ya que se procesan con una mayor velocidad los datos en el emisor, mientras que el tiempo de propagación es muy baja. Como podemos verlo en la animación, ya me di el tiempo de elegir la configuración necesaria para poder verificar eso. Ejecutamos la animación y podemos ver que nuestro paquete tarda en llegar desde el emisor al receptor. Esto por lo mismo de que nuestro retardo de propagación es muy bajo. Como podemos ver, nuestro paquete, a pesar de que ya llegaron nuestro paquete que tiene cierto número de bits, ya han llegado algunos bits al receptor, no ha llegado todo el paquete completo. Y esto va a tardar algunos milisegundos. Para ser específicos, como unos 15 más o menos. Entonces, podemos esperar un poquito y podemos ver que nuestro paquete está a punto de llegar completamente al receptor. Bien, podemos ver que nuestro paquete llegó a nuestro receptor en 15.43 milisegundos. La segunda pregunta nos dice, ¿qué configuración de parámetros permitiría que el paquete ocupe enteramente el enlace? Es decir, que el primer bit del paquete se encuentre justo llegando al otro extremo del enlace y que el último bit haya apenas abandonado el transmisor. Esto en este applet matemáticamente no es posible, ya que no hay manera de igualar el retardo de transmisión con el retardo de propagación. Sin embargo, hay una configuración en la cual se acerca. En este caso, vamos a elegir un enlace de 1000 kilómetros con un ancho de banda de 1 megabit por segundo y 500 bytes. En este caso, vamos a poder ver que nuestro paquete, aunque no cubre enteramente el enlace, sí cubre por lo menos unas 3/4 partes. Esto es lo más cercano que se puede tener, ¿no? A una posible igualdad entre el retardo de propagación y el retardo de transmisión, como podemos verlo aquí. Sin embargo, es una muy buena demostración esta animación, ¿sí? Entonces, nos pasamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta nos dice, explique el concepto del producto del retardo por el ancho de banda utilizando este applet para la configuración que se eligió en el inciso anterior. ¿Cuál es el ancho de cada bit en metros? Bueno, esto lo podemos ver en estas notas que hice. Aquí utilicé las configuraciones que utilicé en este applet. Lo tengo aquí. ¿Sí? Tengo un retardo de propagación de 3.57 milisegundos y un retardo de transmisión de 4 milisegundos. El producto del retardo por el ancho de banda es el retardo de propagación por el ancho de banda. En este caso, nuestro retardo de propagación es de 3.57 milisegundos y nuestro ancho de banda de 1 por 10 a las 6 bits por segundo. Haciendo la multiplicación, nos damos cuenta que nuestro paquete tiene 3570 bits, por lo que haciendo nuestras cuentas, cada bit tiene un ancho de 280.11 metros. Pasamos a la segunda parte del applet, que en este caso tiene que ver
con la fila de espera y las pérdidas. En este caso nos preguntan, ¿en qué caso no se forma una fila de espera? Bueno, no se forma una fila de espera para cuando la tasa de emisión sobre la tasa de transmisión es menor a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, por ejemplo, tenemos 350 paquetes y tenemos, no sé, por ejemplo, 1000 paquetes. Esta división es menor a 1. Por lo tanto, si nosotros ejecutamos la animación, vamos a ver que van a salir muchos paquetes, los cuales se van a transmitir a una salida de manera casi inmediata o un poco más rápida. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra transmisión es más potente que la emisión. Por lo tanto, nunca o matemáticamente no tendría por qué formarse una fila de espera. Entonces podemos pasarnos así algunos minutos, algunos segundos y vamos a verificar que no se va a formar una fila de espera. O igual, podemos tener 350 paquetes y 500 paquetes, por ejemplo. Y esto matemáticamente es menor a 0. La división es menor a 0. Por lo tanto, no se va a formar una fila de espera porque nuestra transmisión es más potente que nuestra emisión. Sin embargo, nos preguntan también qué configuraciones provocan pérdidas en la fila. Esto es para cuando la tasa de emisión es más grande que la velocidad de transmisión, que nuestra transmisión no tiene tanta potencia para transmitir, valga la redundancia, todos los paquetes que llegan en la entrada. Entonces, esto lo podemos ver para cuando tenemos 500 paquetes, por ejemplo, en la tasa de emisión, pero en nuestra velocidad de transmisión tenemos 350 paquetes. O sea que nuestra transmisión no es tan potente como la emisión. Entonces, aquí, esta división, este cociente, es mayor a 1. Por lo tanto, se va a formar una fila de espera demasiado grande. Bueno, no demasiado grande, sino se va a llenar toda la fila de espera, pero va a tener una pérdida de paquetes muy, muy abundante, pues, por así decirlo. Matemáticamente, si tenemos una tasa de emisión igual a la velocidad de transmisión, esto no debería hacer que se pierdan paquetes, porque nuestra transmisión tiene la misma velocidad que la emisión. Sin embargo, cabe recalcar que los paquetes llegan en ráfagas. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber momentos en los que puede llegar muchos paquetes, pero puede haber momentos en los que puede que no llegue ningún solo paquete. Entonces, también en el caso en el que la tasa de emisión y la velocidad de transmisión son iguales, puede haber pérdidas en la fila de espera. Aquí podemos ver que ya se perdieron 7 paquetes. Si igualamos, si hacemos que el cociente tienda a 1, o que sea 1, mejor dicho, vamos a ver que se va a llenar la fila de espera. Sin embargo, no se van a perder paquetes tan rápido como cuando la velocidad de transmisión es menor que la tasa de emisión. Pasamos a la pregunta 3. ¿Para qué casos el retardo de los paquetes en la fila de espera tiende a infinito? Esto es para cuando mu es igual a lambda. Esto quiere decir que la tasa de emisión es igual a la tasa de transmisión. Para ese caso, el retardo de los paquetes en la fila de espera tiende a infinito. Pasamos a la parte 3 de la actividad, que es notación de ingeniería y notación con prefijo. Esto lo podemos ver en las notas que aquí preparé. En este caso, el inciso A, podemos reescribirlo como 8 por 10 a las 5 8 por 10 a las 5 bits o 800 kilobytes. El inciso B se puede reescribir como 72 por 10 a la menos 6 segundos o 72 microsegundos. En la pregunta 2, podemos reescribir el inciso A como
6.400.000 bits o como 6.4 megabits. El inciso B lo podemos reescribir como se ve aquí. La pregunta 3, podemos reescribir los 0.064 milisegundos como 64 milisegundos y el inciso B lo podemos reescribir como 32 megabits por segundo. La pregunta 4, podemos reescribir el inciso A como 640 kilobits y el inciso B como 32 nanosegundos. El inciso 5, la pregunta 5 nos dice que a cuánto equivaldría en kilobits estos bits que tenemos aquí. En este caso, equivaldría a 1248 kilobits y en megabits equivaldría a 1.248 megabits. Para la pregunta 6, estos segundos correspondrían a 1.375 milisegundos o 1375 microsegundos. Para la pregunta 7, nos pide que a cuántos bits corresponde estos 3.700.000 bytes. En este caso, solo hacemos una multiplicación, que son los bytes que tenemos por 8 bits. Y bueno, tenemos este total de bits. Para la pregunta 8 nos pide expresar estos 8 megabits por segundo en megabytes por segundo y en bytes sobre microsegundos. Haciendo estas conversiones tenemos que en megabits por segundo es 1 por 10 a la 6 y en bytes por microsegundo es 1 byte por microsegundo. Para la sección 4 de esta actividad técnica 2, vamos a hacer el uso de la terminal. En este caso, nos piden descargar un archivo, el cual tiene este contenido. Y nos pide imprimir todos los renglones que contengan redes en la segunda columna. Para esto tenemos nuestra terminal. Escribimos el comando ls y nos muestra que tenemos dos subdirectorios. Yo me voy a ir al directorio con el comando cd y voy a escribir actividad técnica 2. Como puedo ver, ya estoy en el directorio de actividad técnica 2. Escribo el comando ls y me aparecen todos los archivos que tengo en ese subdirectorio, los cuales son los archivos AWK que posteriormente voy a utilizar en esta parte de la actividad técnica. Para imprimir todos los renglones que contengan redes en la columna, en la columna 2, en la segunda columna, lo único que voy a hacer es escribir AWK y entre comillas simples y entre slashes voy a escribir un patrón de búsqueda, que en este caso es redes. Voy a escribir un espacio y entre llaves voy a imprimir todas las columnas que contengan redes. En este caso, del archivo x1.txt. Ejecuto y bueno, como podemos ver, se imprimieron todos los renglones que contienen redes, que en este caso son 1, 2, 3 filas que contienen redes, que son las que se imprimieron aquí. Para la segunda pregunta nos dice devolver la suma de todos los valores de la columna 3. Para este caso, voy a tener que hacer un archivo AWK, que en este caso lo podemos ver aquí donde está mi apuntador, que se llama suma columna 3.awk. Entonces lo que voy a escribir es AWK y le voy a indicar que tengo mis instrucciones en el archivo AWK con el nombre suma col3.awk. Le voy a pasar como parámetro el archivo de texto, el cual es el que podemos ver del lado izquierdo, que es el con el que estamos trabajando, txt. Ejecutamos y bueno, todos los valores de la columna 3
hacen una suma total de 34.262. La tercera pregunta es devolver el valor mínimo de la columna 4. De igual manera, escribo un código, que en este caso se llama mínimo AWK, el cual usamos las mismas líneas de comando para la pregunta anterior, solo que escribimos ahora el archivo, el cual voy a manejar, en este caso mínimo. Ejecuto y efectivamente me da que el valor mínimo es el 15. Y como lo podemos ver de este lado, el valor mínimo es el 15. Para la pregunta 4 nos dice imprimir la columna 3 y la columna 4. Esto es un poco más sencillo. En nuestra terminal vamos a escribir AWK, entre comillas simples y entre llaves. Voy a mandar a imprimir la columna 3 con el signo de pesos, seguido del número 3, que en este caso es la columna, un espacio, y entre comillas voy a ponerles un espacio, en este caso con un tabulador. Y después indico que quiero que me imprima la columna 4, con el signo de pesos seguido del 4, mandándole como parámetro el archivo el cual estamos manejando. Como podemos ver, ya lo imprimió, la columna 3, la columna 4, separado por un tabulador. Ahora nos pide imprimir los renglones que contengan C en la columna 1. Esto es muy parecido que con el de redes. Entonces vamos a recordar algunas líneas de comando que hemos escrito. En este caso aquí tenemos el de redes. Y bueno, en vez de redes, escribimos el patrón de búsqueda con C. Y como podemos ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 filas donde hay una C y bueno, imprime todos los datos que hay en esas columnas. Cabe recalcar que para esta pregunta y para la pregunta que nos pide que tengamos un patrón de búsqueda de redes, este 0 indica que va a imprimir todas las columnas que coincidan con el patrón de búsqueda. Y eso lo podemos ver en el tutorial básico que el profesor nos puso en el PDF de la actividad técnica 2. Después nos pide imprimir la suma de los elementos de la columna 3 y de la columna 4. En este caso, vamos a usar la terminal y vamos a usar un archivo que ahora no se va a llamar mínimo, se va a llamar suma de la columna 3 y columna 4, .awk. Ejecutamos y bueno, podemos ver que la suma total de la columna 3 es 34.262, la columna 4 es menos 46 y la suma de ambos es menos 11.738. Ahora, nos piden imprimir el promedio de la suma que acabamos de calcular. En este caso vamos a usar un archivo, pero que ahora se llama promedio de la columna 3 más la columna 4. Ejecutamos y bueno, podemos ver que son los mismos datos que teníamos arriba, con la diferencia que ahora tenemos el promedio, que es la suma de la columna 3 más la columna 4 entre 2. Cabe recalcar que estos archivos AWK que he usado son líneas de código que podemos ver que el profesor nos sugirió en videos de asesoría, como podemos ver aquí el de mínimo, como podemos ver el del promedio, como podemos ver el de la suma de la columna 3 y como el de la suma de la columna 3 más la columna 4. Para ahorrar tiempo, no los expliqué, sin embargo aquí los muestro para que
haya evidencia de que realmente los hice. Y bueno, con esto acabamos de explicar la actividad técnica 2 y le agradezco mucho, profesor.